Toda una nación, Japón entero, pedía justicia contra un solo hombre. El mexicano Luis Neri fue recibido con abucheos, pues había ensuciado la gloria de su ídolo nacional, Shinsuke Yamanaka, un referente del boxeo nipón. En aquel primer combate, Neri fue descubierto usando sustancias prohibidas. Con la ayuda de los esteroides, logró arrebatarle la victoria a Yamanaka por nocaut técnico, destruyendo la imagen del héroe japonés. En la revancha, luego de prometer que nunca más volvería a hacer trampa, el mexicano llegó con 3 libras de sobrepeso y lo celebró de manera burlona, provocando aún más odio del público. Ambas peleas se disputaron en Japón y fueron vistas por millones en televisión. El castigo fue inmediato. Neri quedó vetado de por vida en territorio japonés. Pero el destino tenía preparado un ajuste de cuentas. Años después, en Japón, la prohibición fue levantada, no como un perdón, sino como una ejecución pública. El verdugo elegido, el monstruo japonés Naoya Inoue. El escenario fue el majestuoso Tokyo Dome, con más de 50.000 aficionados sedientos de venganza, listos para presenciar la defensa del título mundial del nuevo rey de los gallos. En mayo de 2024, Inoue, considerado el número 2 libra por libra del planeta, subió de categoría y se convirtió en campeón indiscutido de peso gallo. Y en su primera defensa, lo esperaba el hombre más odiado de Japón, Luis Neri, el tramposo que había manchado el legado de Yamanaka. La historia se remontaba a 2017. En aquel entonces, Neri, siendo campeón mundial, enfrentó al ídolo nipón. Tras vencerlo por nocaut, dio positivo en una prueba antidopaje, aunque más tarde se justificó alegando que había sido por alimentos contaminados. La mancha ya estaba hecha y se ordenó una revancha. En esa segunda pelea, el mexicano volvió a incumplir el reglamento, presentándose con sobrepeso. A pesar de todo, la contienda se llevó a cabo y nuevamente Neri se impuso. Para colmo, recurrió a artimañas sucias dentro del ring, sujetando el brazo de Yamanaka y aprovechando la ventaja física hasta que el derribo final fue inevitable. Tras aquella amarga noche, Shinsuke Yamanaka anunció su retiro. Mientras tanto, Luis Neri celebraba de manera burlona, sin mostrar el más mínimo respeto por su rival ni por la nación que había herido. Para Japón, ver caer a su gran referente fue un golpe devastador. Yamanaka no era un campeón cualquiera. Había conquistado el título gallo del CMB en 2011 y lo defendió en 12 ocasiones consecutivas, manteniendo un reinado histórico, el 4º más largo en la categoría. Una sola defensa más lo habría llevado a igualar el récord nacional. Sin que el mexicano lo sospechara, sus actos habían despertado al peor enemigo posible, Naoya Inoue, el monstruo japonés que pronto se convertiría en su verdugo. El tiempo pasó y en una inesperada decisión, la prohibición fue levantada. No como un gesto de perdón, sino como una oportunidad para que Inoue ejecutara justicia en nombre de todo un país. El 6 de mayo de 2024, en el Tokyo Dome, el escenario quedó pactado. Inoue defendería su cinturón indiscutido de peso supergallo frente al hombre más odiado por la afición japonesa. Más de 7 millones de televidentes habían visto las 2 caídas de Yamanaka. Ahora, todos esperaban que Inoue vengara aquella herida abierta. El reto, sin embargo, no era sencillo. Luis Neri llegaba con un impresionante récord de 35 victorias y solo una derrota, un zurdo con una izquierda demoledora y una pegada que le daba un 80% de knockouts. Su apodo, Pantera, hablaba de su agresividad y su instinto depredador. La tensión en el Tokyo Dome era palpable. En el momento de la presentación, los fanáticos japoneses hicieron sentir su odio hacia Neri con gestos de desprecio, mientras 50.000 almas coreaban el nombre de Inoue. La atmósfera era la de una ejecución pública, una venganza largamente esperada. Cuando sonó la campana, Inoue salió con intensidad, conectando derechas explosivas que hicieron vibrar la arena. Pero el mexicano, desafiante, no retrocedió.
Avanzaba lanzando bombazos, buscando el golpe que cambiara la historia. Y entonces ocurrió lo impensado. En medio del intercambio, Neri encontró un hueco y descargó un gancho de izquierda brutal que mandó a la lona al monstruo japonés. Por primera vez en toda su carrera, Naoya Inoue caía derribado. El público quedó en shock. Japón entero contuvo el aliento. El invencible había probado el suelo y ahora debía demostrar si realmente tenía la grandeza de los verdaderos campeones. Levantarse del abismo y sobrevivir al vendaval que se avecinaba. Después de aquel derribo inesperado, Naoya Inoue volvió al ring con una ferocidad renovada. En la siguiente ronda, el monstruo japonés salió más agresivo que nunca, decidido a demostrar que lo ocurrido no había sido más que un tropiezo. Y así fue. Inoue respondió con un knockdown demoledor, levantando a la multitud de sus asientos. Japón entero rugía de alivio. El monstruo estaba de pie, listo para cobrar venganza. Inoue out of position. When Inoue commits, he's out of position. There it is. Inoue returns the favor. Lunging forward. En el tercer asalto, Inoue aceleró el paso. Era como si Neri, con ese golpe de izquierda, hubiera despertado al verdadero demonio que habita en el campeón japonés. El público del Tokyo Dome enloquecía mientras el ídolo nacional castigaba sin piedad al mexicano. Cada derechazo de Inoue encontraba su objetivo. La diferencia de nivel empezaba a notarse con claridad. El japonés veía venir cada intento de ataque de Neri, mientras lo desarmaba golpe a golpe. Desesperado, el mexicano comenzó a recurrir a sus viejas artimañas, burlas, quejas al árbitro, gestos de frustración. Pero nada podía frenar la tormenta. Inoue cambió el ritmo. Empezó a conectar también con su gancho de izquierda, moviéndose con una fluidez que recordaba al mejor Manny Pacquiao. El público lo sabía, estaban presenciando una paliza histórica. Llegó el quinto round, y desde la esquina de Inoue le pidieron añadir aún más torque a cada golpe. La sala se transformó en un caldero. Se sentía que el final estaba cerca, como un tren de carga a punto de estrellarse contra su presa. El mexicano ya estaba de rodillas ante el campeón. El rostro ensangrentado de Neri era la prueba del castigo recibido, pero aún así intentaba avanzar, lanzando ataques desesperados que solo lo exponían a recibir más castigo. Entonces vino la verdad más dura. Neri, el mismo que había engañado al boxeo japonés, empezaba a darse cuenta del nivel abismal de su rival. Ya no se trataba solo de una pelea, sino de una lección. Sabiendo que no tenía salida, el mexicano recurrió nuevamente a trucos sucios, buscando ganar tiempo, pero Inoue lo tenía justo donde quería. La multitud lo sabía. El final estaba a punto de llegar, y esta vez sería definitivo. Acorralado contra las cuerdas, Luis Neri recibió una cirugía de precisión en forma de boxeo. Inoue lo castigó con ganchos cortos de izquierda, lo suficiente para enviarlo nuevamente al suelo. Era la segunda caída de la noche y el público explotaba en euforia. El mexicano trató de responder con un infierno de derechazos. Buscaba desesperadamente un lugar en el ring donde refugiarse, pero no había salida. La campana lo salvó. Al menos por unos segundos más. El monstruo japonés ya había olfateado la sangre. Comenzó a medir a su presa con jabs,
castigos al cuerpo y golpes certeros que sacudían la resistencia del mexicano. Cada intento de ataque de Nery era respondido con impactos devastadores que lo hacían tambalear por dentro. La velocidad de Inoue era inhumana. En un intercambio brutal, conectó un uppercut fulminante seguido de una derecha mortal. El cuerpo de Nery se dobló como una silla, y levantarse ya no era posible. El árbitro entendió lo inevitable. La voluntad de pelea del mexicano había desaparecido. El verdugo había cumplido. En apenas 6 asaltos, Naoya Inoue desmanteló a su rival, lo derribó 3 veces y vengó al pueblo japonés con una exhibición memorable. La estrella del monstruo brillaba más fuerte que nunca, y Nery recibió el castigo que muchos consideraban justo por sus engaños del pasado. Pero la historia del campeón no se detenía ahí. En septiembre de 2024, el monstruo recibió un nuevo reto: enfrentarse a lo que muchos llamaban el pegador más peligroso de la división, el irlandés T.J. Doheny. Aunque poco reconocido, Doheny había conquistado el título mundial de la FIB en el peso supergallo y acumulaba varias victorias en suelo japonés, ganándose el derecho a desafiar al campeón más temido del planeta. El irlandés buscaba lo que Nery no logró: noquear al monstruo y quedarse con todos los cinturones de Inoue. La cita fue en el Ariake Arena, en Tokio. Desde el primer momento, Inoue mostró en su lenguaje corporal que no pensaba darle tregua al retador. Quería castigar al irlandés, como si se tratara de un villano más en su camino. La pelea contra Taijiro Doheny arrancó con un aire de incertidumbre. El irlandés, confiado en su poder de knockout y en su invicto en Japón, salió con las manos bajas, provocando al campeón como si quisiera desafiar su furia. Pero esa arrogancia le costó caro. En cuanto sonó la campana, Naoya Inoue descargó su artillería pesada. Derechazos precisos, veloces y destructivos comenzaron a atravesar la guardia de Doheny, que de inmediato pasó de presumir a convertirse en un blanco móvil. El monstruo japonés no solo atacaba, lo hacía con una crueldad técnica: golpes al cuerpo, combinaciones rápidas arriba, ganchos cortos que desgastaban la resistencia de su rival. Cada intercambio recordaba que Inoue no solo era un campeón, era un depredador dentro del ring. El público japonés, encendido, sabía que estaba viendo otra cátedra. Doheny, que había llegado con la esperanza de dar la sorpresa, terminó ahogado bajo la presión, convertido en un saco de boxeo para el orgullo de Japón. El desenlace fue inevitable. Inoue desmanteló a Doheny round tras round, hasta que la diferencia de clase fue imposible de ocultar. El irlandés, valiente pero superado, jamás encontró la llave para romper la muralla que tenía enfrente. Con esa victoria, el monstruo no solo retuvo sus títulos de supergallo, consolidó aún más su legado como uno de los mejores libra por libra del planeta. Japón celebraba de pie, sabiendo que su campeón había vengado viejas heridas y demostrado, una vez más, que el boxeo también puede ser un arte sangriento. Y así, una vez más, el monstruo Naoya Inoue demostró por qué es uno de los peleadores más temidos y respetados del planeta. Justicia, venganza y espectáculo en su máxima expresión. Si te apasiona el boxeo y quieres seguir viviendo historias como esta, suscríbete ahora mismo a ACO Técnico. Aquí encontrarás las mejores narraciones, análisis y peleas que marcan época en el deporte de los puños. Activa la campanita para no perderte nada y únete a esta comunidad de verdaderos fanáticos del boxeo. Nos vemos en el próximo round.